Bueno, para los que habéis estado en clase y para los que habéis estado fuera, vamos a explicar desde el principio cómo se analiza una oración simple. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir en una oración simple es la morfología de la sintaxis. Entonces, la morfología es la forma de las palabras. Y la sintaxis, la función que un conjunto de palabras cumple en una oración. Vale. Entonces, cuando yo me encuentro una oración simple, lo primero que tengo que distinguir es qué tipo de sintagma es. Es decir, aquí no vamos a hacer un análisis morfosintáctico exhaustivo, simplemente señalar qué grupos de palabras en esa oración van a tener una función sintáctica, ¿vale? Porque hay palabras que por sí solas no pueden tener una función sintáctica. Es como cuando a veces tenemos que hacer trabajos en equipo o a veces trabajos individuales. Entonces vamos a distinguir los sintagmas. Y después ya veremos la función que cumplen. Entonces, sintagmas tenemos estos tipos. El sintagma nominal, que abreviaremos diciendo SN. El sintagma nominal significa que en un grupo de palabras la palabra importante es el nombre o el pronombre. Sintagma adjetival. El importante es el adjetivo. Esto lo abreviaríamos sintagma adj. Luego tenemos el sintagma preposicional. Decimos, claro, las preposiciones no son importantes, pero porque por sí solas no tienen significado, pero sin embargo condicionan muchísimo las relaciones entre palabras. No es lo mismo decir estoy con María que contra María, que sobre María. Son diferentes, ¿no? O sea, eso condiciona muchísimo las preposiciones. Bueno, pues cuando tenemos un grupo de palabras precedido de una preposición, tendremos ahí un sintagma preposicional. Y lo vamos a abreviar S.prep. Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma preposicional, sintagma adverbial, cuando el importante es el adverbio, y por último, y no menos importante para nada, porque es súper importante, es el sintagma verbal. Es decir, el núcleo de este sintagma es el verbo. S.V. Dentro del sintagma verbal vamos a tener probablemente dentro de él todos estos sintagmas. Esto es como si agrupásemos en una clase. Dentro de una clase tenemos varios grupos. El sintagma verbal es muy amplio.
El verbo siempre va a ser la palabra más importante. ¿Por qué? Porque es la acción, es el sentido de una oración. Entonces, dentro del sintagma verbal vamos a tener sintagma adverbial, a lo mejor adjetival, a lo mejor preposicional, o a lo mejor no, a lo mejor simplemente hay un sintagma verbal y punto, y eso ya es suficiente. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una oración, por ejemplo, esta oración, Marina fue a un campo precioso rápidamente. Vale. Lo primero que tengo que ver en esta oración, qué palabras voy a agrupar porque van a cumplir distintas funciones. Entonces, lo primero, Marina, sé que va a tener una función. Tengo un sintagma nominal porque Marina es un nombre. Esa N es de núcleo, no de nombre. Tengo que señalar el núcleo del sintagma. Después, todo lo demás, todas estas palabras son un sintagma verbal porque suponen la acción. En este caso, el núcleo es el verbo ir. Ahora, a un campo precioso. A un campo, como tengo aquí una preposición, tengo el sintagma preposicional. Esto sería el enlace y esto sería el término. Que un campo es un sintagma nominal, pero tiene el enlace de la preposición, que es lo que hace que esté dentro de este conjunto de sintagma preposicional. Precioso es un sintagma adjetival. Ir rápidamente es un sintagma adverbial. Luego estos sintagmas van a tener una función sintáctica, que vamos a ver poco a poco cuáles pueden ser. Vale, esto lo vamos a apartar aquí. En sintaxis, que hemos dicho que es la función que tiene cada conjunto de palabras, tenemos, lo primero que tenemos que distinguir es entre sujeto y predicado. Entonces, el sujeto es el elemento que realiza la acción normalmente. Ahora veréis por qué. Es el elemento que realiza la acción, el sujeto. Entonces, tenemos ¿cómo averiguo cuál es el sujeto? Pues una de las pruebas es preguntar quién al verbo, pero esto no siempre funciona. Por ejemplo, en la frase anterior, ¿quién fue a un campo precioso rápidamente? Marina. Pero no siempre esto me funciona. Entonces, ¿cómo veo también cómo es el sujeto? Si tengo duda de cuál puede ser el sujeto, recurro a la concordancia. ¿Por qué a la concordancia? Porque el sujeto es el único que puede concordar con el verbo, que es capaz de cambiarlo. Marina fue a un campo precioso rápidamente. Voy a cambiar por Marina y Juan. Marina y Juan fueron, cambiaría el verbo. Con lo cual, eso indica que ese es el sujeto. Porque yo puedo cambiar otros elementos de la frase, de la oración, perdón, y el verbo no va a cambiar. Marina y Juan fueron a un campo precioso rápidamente. Ahora, Marina fue a unos campos preciosos.
Da igual, el verbo sigue igual. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería otra prueba. Tengo distintos tipos de sujeto. Puedo tener un sujeto explícito, como en la oración anterior, Marina, que normalmente es un sintagma nominal. Es decir, es un nombre o un pronombre, cuando está explícito. Por ejemplo, en la que hemos visto antes, Marina fue a un campo precioso, tú eres muy simpático. Aquí tendríamos el tú. Entonces, esto sería un sujeto explícito, un sujeto normal donde aparece de manera explícita. Hemos puesto antes, tú eres muy simpático. El sujeto está aquí explícito, vale. Tenemos también el sujeto omitido. ¿Eso qué significa? Que en español, a través de la flexión verbal, nosotros podemos saber de qué sujeto habla. Por ejemplo, esta misma frase yo puedo verla como eres muy simpático, porque esto ya me está indicando la persona a la que me refiero. Entonces no hace falta que lo diga de forma explícita. Entonces, eres sujeto omitido, tú. También nos podemos encontrar con oraciones que no tengan sujeto. En ese caso son impersonales. Lo digo porque a veces pensamos que impersonal es una oración cuyo sujeto no es una persona, no. O confundimos el sujeto omitido con las impersonales, no. Pero tenemos distintas oraciones impersonales. Estas serían las que en inglés se construyen con it, pero en español no tenemos esa persona neutra. Entonces, ¿cuándo tenemos oraciones impersonales? Por ejemplo, con el verbo haber, cuando el verbo haber no es auxiliar. Atención a esto. No es auxiliar, sino que va solo, funciona como un verbo cuando se refiere a existencia, por ejemplo. Hay un niño. Había una persona. Había muchas cosas. Vale, aquí además cometemos un error bastante común. Hay un niño. ¿Quién hay? Un niño. Digo, anda, esto es el sujeto. No. Por eso he dicho que esa prueba no siempre vale. Voy a ver la concordancia. Hay un niño. Hay unos niños. El verbo se queda igual. Esto no es un sujeto. Esto es un complemento directo que lo veremos más adelante. Entonces, esta oración no tiene sujeto, porque realmente la acción de haber no la está realizando nadie. Por eso no tiene sujeto. Entonces, esta oración se queda igual. Aquí por eso cometemos a veces el error, hay quien comete ese error de había una persona, había muchas cosas. Hay gente que dice habían muchas cosas. No, nunca. Porque lo mismo que no está en presente, no puede estar en imperfecto. Habían muchas cosas, eso es incorrecto, porque esto no es el sujeto, con lo cual no puede cambiar el verbo. Estas oraciones serían impersonales. ¿Qué más oraciones impersonales tenemos? Ya hemos dicho, las que tienen el verbo haber. Más. Las que son de verbos atmosféricos, es decir, que indican
el tiempo. Por ejemplo, llover, nevar, hacer frío, hacer calor, hacer viento. Esta acción no la realiza nadie, entonces es impersonal, no tiene sujeto. Si yo digo llueve, ¿quién llueve? Nadie, no hay nadie que cometa la acción, que realice la acción de llover. Entonces no puede tener sujeto. Por eso digo que estas en inglés se construyen con it, ¿no? It's raining. Bueno, pues en español no tenemos sujeto. Estas oraciones son impersonales. Y también tenemos las oraciones impersonales con se, pero eso ya lo veremos más adelante. De momento nos quedamos con estas, ¿no? Por ejemplo, simplemente os pongo un ejemplo. Se vive muy bien aquí. Esta oración es personal. ¿Quién vive muy bien aquí? En general no se sabe, no se sabe quién está realizando esa acción de vivir bien. Entonces, como nos referimos a lo general, esta es impersonal. Ojo con pensar que todas las oraciones impersonales llevan se, porque no es así. No todas las que llevan se son impersonales, porque puede ser una pasiva, puede ser que sea un verbo reflexivo, etc. ¿Vale? Luego tenemos otra particularidad con el sujeto, y es que dependiendo de si el sujeto realiza la acción o no, estaremos hablando de oraciones activas o oraciones pasivas. Vale, las oraciones activas, el sujeto realiza la acción. O sea, lo normal. El ejemplo que he puesto en clase antes es la actriz, o sea, perdón, el público aplaudió a la actriz. ¿Quién aplaudió? El público. ¿El público realiza la acción de aplaudir? Sí. Entonces esto es un sujeto y es una oración activa porque el sujeto realiza la acción. Esta misma oración es muy probable que a veces la encontremos como la actriz fue aplaudida por el público. ¿Qué ocurre? Pues que la actriz, ¿quién fue aplaudida por el público? Las actrices fueron aplaudidas por el público. Hay concordancia, esto es el sujeto. Pero ¿la actriz está haciendo algo? No. La actriz está recibiendo la acción. Esa es la clave de la oración pasiva, que el sujeto recibe la acción. Recibe la acción y por eso es pasiva. Eso es lo que significa ser pasivo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué existe la pasiva? Pues porque, entre otras cosas, a veces la información, si yo tengo un vestido en mi tienda y quiero venderlo, lo pongo en el escaparate donde lo vea la gente. En la oración, ¿cuál es el escaparate? La primera parte de la oración, porque es como lo que llama la atención. Entonces, en este caso, encontraréis muchas veces oraciones pasivas en las que lo importante aparece al principio. En este caso el público, el público no le interesa a nadie. Lo que le interesa es la actriz, que es la que es famosa, y entonces tengo que destacarlo en primer lugar. ¿Vale? Eso también pasa con muchos titulares de periódicos y todo eso.
Vale. ¿Cómo se realiza, cómo se pasa de una oración activa a una oración pasiva? Bueno, como veis aquí, si yo pongo el robo, perdón, si yo digo la policía interrumpió o impidió más bien el robo. ¿Vale? Esta es una oración activa. ¿Quién impidió el robo? La policía. Sintagma nominal, sujeto. Impidió el robo. Tengo el núcleo. El robo es el complemento directo. Lo impidió. Eso lo explicaré ahora después. ¿Cómo paso esta oración a pasiva? Pues digo, a mí que me interesa el robo. La policía está impidiendo robos y cosas malas siempre. No me interesa tenerlo ahí en primera plana y entonces yo quiero destacar esta información. Pues el complemento directo pasa a ser sujeto en la oración pasiva. El robo. Después el verbo. ¿En qué está? En pretérito perfecto simple. Pues yo lo tengo que convertir con la perífrasis ser más participio. El robo fue impedido y el sujeto pasa a ser complemento agente, que eso también lo veremos más adelante, pero es muy fácil. El robo fue impedido por la policía. El complemento agente es ese complemento que siempre va a ir precedido por la preposición por y es el elemento que realiza realmente la acción en la oración pasiva, ¿vale? Y por eso se llama complemento agente, que no es casual que esté relacionado con la policía, ¿no? Aquí hay una polisemia. Agente porque es quien realiza la acción en la oración pasiva. ¿Vale? Tenemos otra pasiva que veremos más adelante, que es la pasiva refleja, pero por ahora vamos a ver solo esto. De acuerdo, ahí tendríamos ya todas las particularidades que teníamos que ver sobre el sujeto. Vamos a ver el predicado. Vale, predicado tenemos, el predicado sabemos que es la acción. Voy a ponerlo en azul. Sin embargo, tenemos dos tipos de predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. Bueno, el predicado como es acción siempre va a ser un sintagma verbal. Pero puede ser nominal o puede ser verbal. Vale. El nominal, ¿cuándo se da el nominal? Cuando tenemos verbos como ser, estar y parecer. Luego hay otros verbos, bueno, ya los veremos más adelante. ¿Por qué esto es predicado nominal? Porque estos verbos no hay acción. Por eso este predicado da lugar a las oraciones copulativas. ¿Por qué? Porque el verbo lo único de lo que sirve es de unión entre el sujeto y su atributo, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en la oración Juan está triste, Mario es bueno,
Tania parece simpática. En ninguna de estas tres el sujeto está haciendo realmente ninguna acción, pero no porque sea como en la pasiva, sino porque el verbo, Juan está triste, Juan no está haciendo nada, simplemente está así. Mario es bueno, es una cualidad suya. Tania parece simpática, es una percepción mía, Tania no está haciendo nada. Entonces, estas oraciones son copulativas. El verbo solo sirve de unión entre el sujeto y su atributo. Entonces, en el predicado nominal tenemos un complemento especial que es el atributo, que solo aparece en el predicado nominal, nunca en el verbal. En el verbal nunca está el atributo. ¿Vale? Entonces, ¿el atributo qué es? El atributo me indica un estado o cualidad del sujeto. Por tanto, suele estar desempeñado por un sintagma adjetival. A veces también por un sintagma preposicional. Pero lo más probable es que sea un sintagma adjetival. Un ejemplo. Lo que hemos dicho antes. Juan está triste. Sintagma nominal sujeto. Está triste es sintagma verbal. Esta es su núcleo. Entonces, si tengo este verbo, ¿qué predicado tengo? Predicado nominal, que lo abrevio PN. Triste, tengo un sintagma adjetival. Lo pongo entre paréntesis. Juan está triste. ¿Esto me indica un estado o cualidad del sujeto? Bien, pues esto es el atributo. Concuerda en género y número con el sujeto, siempre Juan y Antonio están tristes, cambiaría. Y además lo puedo sustituir por lo, solo por lo. Juan lo está. ¿De acuerdo? Y además atributo, su propio nombre lo indica, me indica una cualidad o estado. Los atributos de alguien son sus cualidades. Vale. Esto en el predicado nominal. Vamos al predicado verbal. Bueno, a propósito de las oraciones copulativas, de hecho, como se nota que una oración es copulativa y que no hay acción, es porque estas oraciones no pueden pasarse a pasiva. Vamos a probar. Triste es estado Juan. Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque como no hay acción, no puede revertirse, no se puede, porque no hay acción realmente en las oraciones copulativas. Entonces, estas oraciones no pueden pasarse a pasiva. Vale. Predicado verbal. Esos son los verbos ser, estar o parecer. Y verbos, el predicado verbal son los verbos plenos. Con la excepción de estar cuando indica ubicación. Cuando el verbo estar indica ubicación, entonces se considera un predicado verbal. Porque no es lo mismo decir que estoy triste a decir que estoy en el supermercado loco perdido comprando papel higiénico.
En este caso sí hay una acción. Si estoy en un lugar, si estoy haciendo algo. ¿Vale? No es un estado esto lo que me indica. Esto va a ser un complemento circunstancial. Entonces, en ese caso, solo en ese caso, estar puede indicar puede ser un predicado verbal. Cuando indica ubicación, repito. Entonces, el predicado verbal. Esto lo vamos a poner en pequeño para que no nos moleste. Tenemos los verbos plenos, es decir, los que no son ser, estar ni parecer. Dentro de los verbos plenos tenemos verbos que son transitivos o verbos que son intransitivos. Los verbos transitivos necesitan un complemento directo para tener sentido. Los verbos intransitivos no necesitan el complemento directo, que ahora vamos a ver lo que es. Por ejemplo, si yo digo, yo hago, esta oración no tiene sentido. Sin embargo, yo nací, yo reí, yo lloré. Todas estas oraciones tienen sentido. No necesitan ningún elemento. Sin embargo, en yo hago, ¿tú qué haces? No tiene sentido. Yo hago, tengo que hacer algo. Yo hago la cama. Perfecto, entonces sí. Este es el complemento directo que necesita el verbo para poder realizarse la acción. Mientras que los intransitivos no necesitan complemento directo. Por eso en el predicado verbal los dos complementos más importantes que nos vamos a encontrar son el complemento directo verbos intransitivos, como he puesto, por ejemplo, nacer, reír, llorar, morir. Son verbos que no precisan el complemento directo, no pueden llevarlo, ya tienen su sentido pleno. Entonces, el complemento directo puede aparecer y es un complemento que suele ser o un sintagma nominal o un sintagma preposicional, la mayoría de las veces. ¿Qué es el complemento directo? El complemento directo es el elemento, objeto o persona, que esto no se nos olvide, el elemento que precisa el verbo para realizar la acción. Lo necesita. Como he dicho antes, yo hago la cama. Por ejemplo, yo digo, yo tengo que decir algo. Yo digo cosas bonitas. Este es el complemento directo. Recibe la acción directamente. No es que reciba la acción directamente, es que necesita el verbo este elemento para poder realizar la acción de decir, para que tenga sentido. ¿Cómo averiguo cuál es el complemento directo? Prueba. Primero puedo preguntar qué
o a qué. Se lo pregunto al verbo. ¿Qué digo cosas bonitas? En este caso. Pero esto no siempre me funciona, ya lo vais a ver cuando os vaya a complicar al confundirlo a veces con el complemento indirecto. La segunda prueba que puedo hacer es ver si puedo sustituirlo por lo, la, los o las. Yo digo cosas bonitas, las digo. Perfecto. Y la tercera prueba, que es así, no falla, es pasar la oración a pasiva. ¿Por qué? Porque el complemento directo en la oración pasiva pasa a ser sujeto. Si yo esa oración la hiciese pasiva, diría cosas bonitas son dichas por mí. Perfecto. Entonces, si ese elemento pasa a ser sujeto en la oración pasiva, es un complemento directo. No puede ser otra cosa. Vamos a ver ahora el complemento directo y el indirecto a veces se confunden. Entonces, vamos a ver primero el complemento indirecto y luego ya explico. El complemento indirecto es el elemento, objeto o persona sobre el que recae la acción indirectamente. Así, si yo tengo la misma oración de antes, yo digo cosas bonitas a mi padre. Le digo cosas bonitas a mi padre. Muy bien. Yo es el sujeto, tengo el predicado verbal, sintagma verbal, digo núcleo. ¿Qué digo? Cosas bonitas. Las digo, ¿vale? Esto es el complemento directo, es un sintagma nominal. A mi padre, sintagma preposicional, que es complemento indirecto. ¿Cómo lo sé? Pues porque hago las pruebas de preguntar a quién. Pero esto, ya vamos a ver, como pasaba antes, que no siempre funciona. Esto siempre con una excepción. Ya veréis por qué. ¿A quién digo cosas bonitas? A mi padre, ¿vale? Complemento indirecto. Esa sería la primera prueba. La segunda prueba, que se sustituye por le o les. O si se sustituye junto al complemento directo, cambia el le a se. Pero vamos a sustituir simplemente esto. Yo digo cosas bonitas a mi padre. Yo le digo cosas bonitas. Yo digo cosas bonitas a mis padres. Yo les digo cosas bonitas. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba también de pasarlo a pasiva. Si el complemento directo pasaba a ser sujeto, el complemento indirecto se queda igual en la oración pasiva. Vamos a ver esta misma oración, hemos dicho antes. Cosas bonitas son dichas por mí a mi padre. El complemento indirecto se queda igual, mientras que el complemento directo pasa a ser sujeto en la oración pasiva.
O sea que esa es una prueba irrefutable. ¿Por qué hago estas pruebas? Porque a veces confundimos el complemento directo y el indirecto con un error que cometemos, que es el leísmo, que en Andalucía no se suele cometer, pero últimamente pues se ha extendido también aquí. Vamos a ver. Lo que tenemos que entender es que hay verbos transitivos, porque recordad que el complemento directo tiene que ser un verbo transitivo, los intransitivos no necesitan el complemento directo. Tenemos que entender que hay dentro de los transitivos también distintos tipos de verbos. Vamos a ver, si yo me encuentro una frase como, vamos a ponerla en rojo, le di un abrazo, si antes ha sido las cosas bonitas al padre, ahora a mi madre. Le di un abrazo a mi madre. Bien. Pero también puedo decir abracé a mi madre. Ahora yo llego y digo, le di un abrazo a mi madre. ¿Quién le dio un abrazo a mi madre? Yo. Vale, sujeto omitido, yo. Todo es sintagma verbal. Di el núcleo. ¿Qué di? Un abrazo, complemento directo. A mi madre, complemento indirecto. Estupendo. Se lo di. El le es complemento indirecto también, porque en español el complemento indirecto suele repetirse. Le di un abrazo a mi madre, vale. Ahora me voy a la otra oración. Abracé a mi madre. Otra vez sujeto omitido yo. Todo es sintagma verbal. Predicado verbal. Abracé es el núcleo. ¿A quién abracé? A mi madre. Pues esto es complemento indirecto. Le abracé. ¿Le abrazaste el qué, hijo mío? Para decirle abracé le tuve que abrazar algo. No, mal, está mal, no es complemento indirecto. Es complemento directo. Y digo, ¿cómo va a ser si en la oración anterior a mi madre era complemento indirecto? Sí, así son las cosas. Pues no, porque en este caso es mi madre el elemento directo que me permite que realice la acción de abrazar. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay verbos transitivos, lo estoy poniendo en azul. Acordaos, los verbos transitivos necesitan un complemento directo para tener sentido. Hay verbos con significado concreto y hay verbos con significado más amplio. Vamos a ver, si yo tengo verbos como hacer, decir, bueno, por ejemplo, hacer, decir, ¿no? Hacer puedo hacer muchas cosas. Dar puedo dar muchas cosas. Decir puedo decir muchas cosas. Hacer puedo desde hacer una tarta hasta hacer una trastada. Decir puedo decir cosas bonitas, puedo decir insultos. Dar puedo dar un beso, puedo dar un abrazo, puedo dar una bofetada. Vale. Eso quiere decir que este tipo de verbos normalmente tienen un complemento directo que es un objeto. ¿Por qué? Porque necesitan precisarlo. Hice un regalo. Ah, pero es que también tengo verbos como regalar. Entonces, tengo un verbo con un significado concreto. Decir, dije algo feo a mi amiga. Anda, pero es que también tengo el verbo insultar. Dar, lo que he dicho antes. Imaginaos, di un beso
a Pepita. Anda, pero es que también tengo el verbo besar. Vale, aquí todos estos son complementos directos. Algo feo es complemento directo, a mi amiga es complemento indirecto. Un beso es complemento directo, lo di a Pepita, complemento indirecto. Vale, pero ¿qué ocurre? Que cuando en una oración tengo verbos con significado concreto, ya no necesito especificar el objeto, el complemento directo que sea un objeto, sino que aquí, al ser un verbo con un significado tan concreto, yo no voy a decir besé con un beso a Pepita, porque sería redundante, insulté con un insulto o insulté con algo feo a mi amiga. No, porque ya eso va en el significado del verbo. Entonces estos verbos me permiten, que no quiere decir que siempre lo sean, que el complemento directo sea una persona. No es que los otros no me lo permitan, pero es raro decir hice a mi hermano. Eso significa que lo habrías fabricado tú. Dije a mi amiga, eso significa que lo que estás diciendo es tu amiga, que tu amiga te sale por la boca, no puede ser. Di a Pepita, significa que la estás regalando. Por eso esto ocurre, el llamado laísmo, que esto aquí no se dice, cuando escuchamos a alguien decir la dije, la regalé, esto significa que estás regalando a esa persona. Esto está mal. Vale. Sin embargo, aquí, si yo digo en los verbos con significado amplio, yo digo besé a Pepita. La besé. No le besé, la besé. Lo puedo sustituir por la. Pepita fue besada por mí. Anda, pues si Pepita pasa a ser sujeto en la oración pasiva, entonces eso es un complemento directo. Porque tendemos siempre a pensar que a Pepita, como a una persona, es un complemento indirecto, pero no, tenemos que pensarlo bien. Insulté a Ramón. Lo insulté. No le insulté, lo insulté. Ramón fue insultado por mí. Anda, pues si pasa a ser sujeto en la oración pasiva, pues entonces a Ramón es un complemento directo. ¿Veis? Entonces, cuando tengáis verbos como estos, ojo con, son transitivos. Como son transitivos, porque no pueden ir por sí solos. Yo no puedo decir, yo regalé, yo besé. ¿Besaste a quién? ¿O a qué? Entonces, en estos verbos puede haber un complemento directo que sea una persona. Puede que sea una persona. No en cuanto vea a una persona voy a pensar que eso es un complemento indirecto. Tengo que buscar siempre un verbo transitivo, el complemento directo, porque tiene que estar. A no ser que me encuentre con un verbo intransitivo y yo diga que yo me encuentre con un verbo intransitivo y yo diga, por ejemplo, sonreí al profesor. Lo sonreí, no, le sonreí. Aquí sí, este es un complemento indirecto, porque el verbo sonreír no necesita complemento directo, es un verbo intransitivo. Porque si fuese lo sonreí, sonreí al profesor y el profesor fuese un complemento directo, implicaría que mi sonrisa está al profesor y no tendría ningún sentido. Le lloré a la profesora, claro, para que me pusiera buenas notas. Le lloré a la profesora.
Esto es complemento indirecto. ¿La profesora fue llorada por mí? No. ¿La lloré? No, porque eso significaría que estoy llorando a la profesora, que me está saliendo por el ojo. No puede ser. Es que este verbo es intransitivo y entonces puede llevar un complemento indirecto sin llevar un complemento directo. Bueno, espero que no hayáis liado mucho. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que las comentaremos en clase online o presencial. Esperemos que muy pronto. Un beso y que disfrutéis.